Me han enviado una pregunta sobre Sagrada Liturgia de un tema que quería yo abordar desde hace tiempo y esta pregunta me da la ocasión de hacerlo. Tiene que ver con el canto del Salmo en la Santa Misa. Me preguntan si es correcto que el Salmo que se entona corresponde al número del Salmo que se debe leer en la misa, pero el texto que se entona o que se canta no corresponde al texto que aparece en el leccionario, que no aparece en las hojitas de la misa o que no aparece en los misales de los fieles. Es el mismo salmo, pero el texto varía. Esto es una práctica por demás común, pero la realidad es que es una práctica que no favorece al propósito de lograr la participación activa de los fieles. Mucho se ha confundido este concepto de la participación activa de los fieles y por eso es que se han inventado tantos supuestos ministerios, porque hay quienes entienden por participación activa el tener a la gente ocupada en todo menos en la liturgia. Se han inventado ya algunos ministerios del estilo de los saludadores, los que su ministerio es pararse a la entrada de los templos a darle los buenos días a todos los que van llegando. Sí, no es broma, eso sucede. Y en una ocasión, dando yo una conferencia sobre liturgia, de broma decía yo, es que a este paso que van a inventar muy pronto el ministerio de los valet, es decir, de los que reciben los automóviles y los van a estacionar a algún lugar, en el estacionamiento, en la calle, qué sé yo. Y alguien me contestó, pues en mi parroquia eso sí existe. Así que ahí puedes ver realmente cómo se ha tan mal entendido este concepto de la participación activa, que hay gente que piensa que para participar activamente se tiene que ser lector, o se tiene que ser el que acomoda a la gente en las bancas, o sea, los sugieres, o tienen que ser los que recogen la limosna, o tienen que ser los monaguillos, o se tiene que cantar en el coro, o se tiene que ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, porque de otra manera no se participa activamente, y eso no es cierto, no es así. La participación activa se hace a base de ser consciente de todo lo que se está haciendo en la Santa Misa desde el principio hasta el final. Se participa activamente rezando cuando hay que rezar, poniéndonos de pie cuando hay que ponernos de pie, o de rodillas o sentados, escuchar, rezar. Es así como se participa activamente. Y precisamente para participar activamente se debe poder participar en el Salmo por completo. Y para participar en el Salmo por completo se necesitan dos cosas. En primer lugar, tenemos que entender que el Salmo responsorial es la forma como nosotros respondemos a lo que Dios nos ha dicho en la primera lectura. No vamos como espectadores a la Santa Misa, no somos un público, somos una comunidad de fieles que se han congregado para celebrar el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y también comenzando todo, por supuesto, con el memorial de su última cena. De manera que no siendo espectadores participamos en este diálogo con el Señor, en el que como siempre Dios toma la iniciativa para revelarse, y así Él nos habla primero en la primera lectura, pero después nosotros le respondemos con el Salmo responsorial. Es la razón por la que el tema del Salmo en cada misa corresponde al tema de la primera lectura, precisamente para que se le dé respuesta. Están los salmos que aparecen en el leccionario cuidadosamente elegidos por la Iglesia precisamente para dar respuesta a lo que Dios reveló en la primera lectura. Cuando alguien cambia el salmo y escoge otro, rompe con este sentido y se rompe ese diálogo. Ahora, en este caso en el que sí se canta el salmo que corresponde al número de salmo, pero con un texto diferente. A veces lo que hacen los salmistas es que cantan una versión del salmo con una antífona diferente. Y cuando la gente está siguiendo las lecturas en su hojita o en su misal, se da cuenta de que no corresponden. Y eso los lleva a la confusión. Y después, cuando se comienza a entonar el resto del salmo y el salmista entona el resto del salmo y va entonando las estrofas, y los fieles comienzan a tratar de darle seguimiento en su hojita o en su misal, y se dan cuenta de que no corresponde el texto, aunque estén hablando de lo mismo, eso genera confusión. Y al generarse la confusión se rompe ese propósito de que todos los fieles participen activamente. Porque la gente forzosamente tiende a leer lo que tiene en su misal o lo que tiene en su hojita, porque lo tiene ahí puesto, y además para eso está escrito, para que la gente lo vea, y ese es el salmo que se ha escogido con esa versión. Alguien podrá decir, bueno, es que yo tengo aquí un libro de salmos que está autorizado por la Comisión Episcopal y en fin, de acuerdo, pero el problema es que, ¿cuál es la motivación para cambiar el salmo y no entonar el que aparece en el leccionario? Honestamente, el capricho musical de quien elige la música. Si escoge una versión distinta a la que aparece en el leccionario,
es porque su interés es satisfacer su gusto musical por encima de servir a la comunidad de fieles que están congregados, dirigiéndolos en una entonación musical de un salmo. No está mal cantar los salmos, de hecho por eso se llaman salmos, porque fueron compuestos para ser entonados con un instrumento que se llama salterio. Se pueden leer o se pueden entonar, pero si se entonan y hay un cantor que los entona, el propósito es guiar al pueblo, guiar a los fieles, para que todos juntos den respuesta a lo que Dios ha revelado en la primera lectura. Y definitivamente, innegablemente, siempre sucede que cuando se entona el mismo salmo pero en una versión distinta a la que aparece en el leccionario, eso genera confusión y eso altera la participación activa. En consecuencia es algo que no se debe hacer. Mira, en la instrucción Redención y Sacramentum que emitió la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, una instrucción sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, encontramos esta prescripción en el número 59. Dice: cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allí los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la Sagrada Liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Y a mí me parece que esta instrucción, número 59, que aparece en la Redención y Sacramentum, debe servir como guía también en el momento de elegir el salmo o la versión del salmo. Y no tendría por qué elegirse nada, simplemente se tiene que entonar lo que aparece en el leccionario, punto. Y seguramente que en los textos musicales de los coros de las iglesias van a encontrar ese salmo con su partitura. Y si no hay partitura, se puede salmodiar al estilo clásico y más puro. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué cantor no puede hacer eso? ¿Qué cantor no puede hacer eso? Cualquiera puede hacer eso, no se necesita ni ser cantor. Y cuando se entona de esta manera, todos pueden participar activamente, sin confusiones, sin preguntarse qué está pasando. Entonces, bueno, creo que cuando se entiende que los cantores y los coros están ahí para guiar a la comunidad a que se exprese a Dios, y no para satisfacer sus propios gustos musicales, por no decir caprichos, todo queda claro y es muy fácil entender qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y claro, siempre sirve como guía esta instrucción, Redención y Sacramentum, que para eso fue emitida. Se hace la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allí los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Últimamente, lo que deben tener siempre presente los cantores, los salmistas, al igual que cualquiera que lee las lecturas, es que son ellos, los salmistas, los que están al servicio de la palabra, pero la palabra de Dios no está puesta a su servicio para que se la acomoden según su preferencia musical. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Semillas de liturgia, abusos litúrgicos, 2 álbumes de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos, 35 audios diferentes, 4 horas de duración, prácticamente un curso sobre Sagrada Liturgia impartido por tu servidor Mauricio Pérez. Descárgalos en nuestro sitio semillasparalavida.org o desde nuestra tienda en Facebook. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.